Imagina que descubres algo increíble, el comienzo de algo nuevo, algo que podría marcar un antes y un después, pero no puede ser reconocido o reconocida por ello, porque distintas concepciones acerca de quién eres podría sepultar el resultado de tu duro trabajo en el olvido. Algo mucho menos leve le sucedía a las mujeres en el campo de la investigación hasta hace relativamente poco tiempo, como es el caso de Mary Somerville, una de las pocas personas que haya podido entender la larga y compleja obra de Laplace, un astrónomo de la época. Se decía que solo dos personas, dos mujeres, habían sido capaces de entender lo que proponía Laplace, pero lo que nadie sabía es que las mujeres eran la misma mujer, Mary Somerville, o también conocida como Mary Fairfax o Mary Craig. Nombres que definían la situación de la mujer por su estatus social y que fragmentaban los aportes en la historia. Tener varios nombres a lo largo de la historia puede conllevar a no haber tenido ninguno. No tener nombre en la historia se percibe como no haber existido. Tener varios, con suerte, implica que solo el fragmento de tu vida, bajo el nombre más importante o que parió más logros, existió. Casos como el de una mujer especial. Una mujer que crearía algo tan importante que sería la base más firme de toda la informática computacional. Ada Byron, Augusta Ada King, Condesa de Lovelace o simplemente Ada. Con todos estos nombres se conoce a Ada Byron, la madre de la programación. Ada, hija del famoso y reconocido poeta Lord Byron y de Lady Byron, aristócrata inglesa interesada en las ciencias, la matemática y la astronomía. Ada fue criada por su madre, pues sus padres se divorciaron un mes después de su nacimiento debido al contrastado carácter de ambos, y la vida del poeta maldito y mujeriego de su padre, el cual moriría en Grecia cuando Ada tuviese 8 años. Lady Byron, o en esta instancia, Ana Isabela, trató de criar a su hija inmaculada en lo racional y lógico de la ciencia, como habría sido ella misma con la matemática y la astronomía, en deseo de distanciarla del estilo de vida de su padre. Sin embargo, Ada, todavía fascinada con la vida de Lord Byron y sus obras, vio en el arte una parte vinculable a la ciencia y no una polaridad de polos injuntables, que desembocó en sus estudios en la escritura y la música a la par de la astronomía y la matemática. Ada entonces se formó en un punto convergente entre ambos ámbitos, que la llevarían en el futuro a considerar las matemáticas como ciencia poética y autodenominar su profesión como analista metafísica. Resulta curioso leer una carta que escribió Lord Byron a Ana Isabela, que retrata precisamente esta dicotomía que Ada en el futuro disruptivamente se apasionaría por fusionar. La carta decía lo siguiente: Le agradezco una vez más sus esfuerzos con mi princesa de los paralelogramos, que la ha desconcertado usted más que una hipotenusa. En su forma de ser no se ha olvidado de las matemáticas, en donde yo solía apreciar su ingenio. Su forma de proceder es bastante rectangular, o más bien, somos dos líneas paralelas que se prolongan una al lado de la otra hasta el infinito, pero destinadas a no encontrarse nunca. Lord Byron. Ada Byron, una mujer que vivió en el siglo XIX y sufrió algo de lo más común en ese entonces: no llevarse el mérito o el reconocimiento por un gran avance científico, debido al miedo infundido por la sociedad del entonces, donde era mal visto y muy poco femenino que una mujer propusiera ideas o teorías científicas, o alternativamente, estas simplemente pasaban desapercibidas por la sociedad. Esto generaba tanta inseguridad que, con tal de que su trabajo fuese revisado por otros científicos, lo cedían a sus esposos, hermanos, padres, etcétera, o simplemente apadrinados bajo unas iniciales que camuflaran su identidad. Charles Babbage planteó el funcionamiento de una máquina capaz de realizar algunos cálculos, que fue llamada máquina analítica. Un día, fue presentado a Ada gracias a una tutora de Ada llamada Mary Somerville. Sí, la misma mujer que presuntamente entendía a Laplace por partida doble. Babbage, al notar el interés de Ada por todo el mundo lógico-matemático y las capacidades filosóficas y creativas de la mujer para razonar sobre el fundamento y principio de las cosas, comenzó a intercambiar correspondencia en las que entablaban discusiones sobre descubrimientos relevantes en el campo tecnológico. Ada
Tiempo después se dio la labor de entender el funcionamiento de la computadora de Babbage, al traducir un artículo de Louis Menabrea sobre la máquina del francés al inglés. Y no solo eso, sino que añadió una serie de notas de su autoría intelectual que triplicaban el tamaño del artículo original de Menabrea. En estas notas explicaba cómo se podían realizar secuencias de pasos con la máquina, y no solo para calcular, sino para realizar acciones específicas. En su tiempo no se conoció a gran escala este trabajo, pero a mediados del siglo XX se descubrió toda esta investigación y se le dio a Ada Byron un reconocimiento como la primera programadora en la historia de la humanidad. Programadora, puesto que visionó una manera en que la máquina y el humano pudieran comunicar órdenes y recibir una respuesta funcional y precisa a la petición de la persona. Detalló la aplicación de las tarjetas perforadas. Un lenguaje nuevo, vasto y poderoso se está desarrollando para el uso del análisis, en el cual se pueden introducir sus principios con el fin de que tenga una aplicación práctica más veloz y precisa al servicio de la humanidad. Ada Lovelace. Ada moriría de cáncer de útero en Londres, 1852, a los 36 años de edad, y enterrada junto a su padre. Muchos cambios históricos acontecieron después de su muerte en pro de los movimientos sociales que luchaban por la igualdad de condiciones de las mujeres en los distintos ámbitos sociales. Y tras muchos años, aquellas siglas con las que firmaba Ada, ALA, aquel acrónimo que servía de cobertor de una mente brillante, acrónimo que le permitía dar relevancia a su trabajo a expensas de diluir su participación y aportes en la historia, finalmente fue atribuido a Ada Lovelace, Byron o King. Simplemente Ada, la madre de la programación.